Hola, bienvenido nuevamente. Hoy hablaremos acerca de que toda la escritura habla de Cristo. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que dice, y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. Si nosotros podemos analizar un poco lo que son las escrituras, a ver y buscar a Cristo en cada pasaje, en cada libro, lo vamos a encontrar. Para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, con el cual podremos ver a Cristo a lo largo de las escrituras y así también podremos conocerlo en toda su magnificencia. Para que tú y yo podamos predicar a Cristo debemos entender primero el contexto, aplicar a nuestro corazón y preguntarnos dónde está la cruz de Cristo en este pasaje bíblico. A continuación veremos algunos temas que hablan acerca de Cristo dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El primero es Jesús es Dios mismo. Vámonos a Juan capítulo 1 versículos del 1 al 2 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y nos está hablando del verbo, de Jesucristo, del creador y consumador de la fe, que es Dios mismo. El segundo tema es la cruz de Cristo que trae salvación. ¿Tú sabías que la cruz de Cristo está reflejada también en el Antiguo Testamento? Ahí te animo a que puedas leer el libro de Números en el capítulo 21, versículos del 4 al 9, donde Dios manda a Moisés a levantar una serpiente de bronce encima de un asta, simbolizando la cruz de Cristo. Te animo a que lo leas y puedas disfrutar de este tiempo y puedas buscar la cruz de Cristo ahí. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esto? Juan 3, del 14 al 15 dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que podemos encontrar en las Escrituras! El tercer tema es que Jesús es el Cristo. Mateo 16, del 15 al 16 nos dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Ahí también nos muestra cómo en las Escrituras Cristo está presente, cómo se afirma que Jesús es el Cristo. El cuarto tema, y entramos aquí a los personajes bíblicos, algunos personajes bíblicos que se identifican con Cristo, que son parecidos a Cristo, que tienen en algún momento de su vida ese carácter de Cristo, o son tal vez totalmente diferentes, pero que hacen que tú puedas poner en tu corazón y pensar en Jesucristo. Adán y Jesús, ellos eran hechos para obedecer. La obediencia es lo que los caracteriza. Pero tú me dirás, pero Adán desobedeció. Y es ahí el punto, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en Adán, pensamos en Jesús. ¿Por qué? Porque Adán fue desobediente y Jesús fue obediente y hasta muerte de cruz. Primera de Corintios 15, 22 nos dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El quinto tema habla acerca de David y Jesús. ¿Y qué tienen en común ellos? Hacer la voluntad de Dios. Lucas 22, del 41 al 42 dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Esa era la oración de Jesús antes de ser arrestado. Y el libro de Hechos, en su capítulo 13, versículo 22, nos dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué tremenda similitud en cuanto a hacer la voluntad de Dios! El sexto tema es Moisés y Jesús. Moisés y Jesús tienen en común que ambos rescataron al pueblo.
Éxodo 3 del 10 al 11 dice, por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a Egipto a los hijos de Israel? Jesús sacó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Gálatas 5 del 1 al 2 dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esa similitud es increíble porque Moisés sacó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Jesús sacó a la humanidad misma de la esclavitud del pecado. El séptimo punto es Jonás y Jesús, que ambos recibieron de Dios ese mensaje para llevar, ese llamado a las naciones a arrepentirse. Jonás 1:2 dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es esta gente. Marcos 1 del 14 al 15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Qué tremendo ver a Jonás, ¿sí? Que refleja también a Cristo mismo llevando las buenas nuevas. El octavo temita nos va a hablar acerca de este personaje en el libro de los Cantares, de Sulamita y Jesús. Sulamita representa a la iglesia y Jesús al amado. Cantar de los Cantares 2:10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos del 25 al 27, la palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Tremendo cómo Sulamita representa en las Escrituras a la amada de Dios, a la amada de Cristo que es la iglesia. El noveno punto nos habla acerca de Daniel y Jesús. ¿Y qué tienen en común ellos? La intercesión. Cuando tú escuchas hablar de comunión, tú escuchas hablar de oración, son estas dos personas que se vienen a tu mente, Daniel y Jesús. Daniel en su libro, en el capítulo 9 del 3 al 5, intercede por el pueblo de Israel, asumiendo ese pecado y pidiendo perdón a Dios. Y Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 17 del 15 al 20, Él intercede por los discípulos y por todos los creyentes. Así hemos podido ver solo algunos de los temas y mostrar cómo la palabra de Dios habla en todo tiempo de Jesucristo, Señor nuestro. Muchos personajes reflejan el carácter de Cristo en algunos momentos de su vida y esto nos debe llevar a ver a Cristo primero. Resumimos todo esto con lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Espero que ahora puedas leer la palabra diferente, que puedas aplicar lo que estamos compartiendo el día de hoy. Que Dios te bendiga.